Buenos días. Hoy es un domingo especial por el tema del coronavirus, pero la palabra sigue estando y seguimos necesitando de ella. Hoy vamos a seguir con Filipenses. Vamos a ir a Filipenses 3, 17 al 21, es lo que vamos a leer hoy. Filipenses 3, 17. Y si nosotros recordamos el contexto, podemos ver que era el llamado de Pablo a seguir avanzando hacia Cristo y manifestando nuestra ciudadanía celestial. Esas eran las dos ideas principales. Uno sigue avanzando en semejanza a Cristo y sigue avanzando en la manifestación de esta ciudadanía especial, esta ciudadanía celestial. Y acá podemos ver, vamos a leer del 3, 17 al 21, pero podemos ver en el 17 ejemplos de vida, en el 18 y 19 muchos malos ejemplos, y el 20 y el 21 características de los buenos ejemplos. O sea, 17 ejemplos de vida, 18 y 19 están los malos ejemplos, y del 20 al 21 las características de los buenos ejemplos. Leo todo corrido y luego lo separamos. Filipenses 3, 17. Hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Porque muchos andan como les he dicho muchas veces, y ahora se lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene, aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Y veamos el 17, nos habla de ejemplos de vida. Dice, hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Nosotros acá podemos ver que hay un ejemplo, y el ejemplo normativo es Cristo. ¿Sí? El ejemplo normativo es Cristo, pero Él es el ejemplo perfecto, pero al mismo tiempo todos somos imperfectos y somos bendecidos viendo el ejemplo de personas menos imperfectas que nosotros. O sea, el ejemplo perfecto es Cristo, pero nos bendice ver ejemplos menos imperfectos que nosotros en la misma congregación. Entonces, en ese sentido, Pablo dice, bueno, sean imitadores míos, y observen a los que andan según este patrón. ¿Cuál es el patrón? ¿Cuál es el ejemplo? El de Cristo, ¿sí? Recordemos eso. Es bueno tener en cuenta la posibilidad de ser ejemplo para otros y de tomar ejemplo de otros. Una frase que leí hace mucho y me gustó, tiene que ver con el ejemplo. Dice, el ejemplo se siembra y se cosecha. Nosotros pocas veces tenemos en cuenta el efecto multiplicador que tiene el ejemplo. El ejemplo se siembra y se cosecha, se multiplica. Y proveer un ejemplo a seguir es lo que necesitamos hacer, debemos hacer, mejor dicho. Y este ejemplo tiene que ser siguiendo a Cristo. Vamos a leer un par de pasajes. Fíjense, Romanos 2, 6 y 7. Que habla de una manera en la cual podemos ofrecer ejemplos. Muchas veces menciono al heroísmo espiritual. Yo digo, necesitamos héroes, debemos ser héroes. Y es un llamado a tener en cuenta estos pasajes que vamos a leer. Es un llamado a ser un ejemplo, a proveer ejemplo. Dice Romanos 2, 6 al 7, que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que, por la perseverancia en hacer el bien, buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. ¿Se dieron cuenta? Por la perseverancia en hacer el bien, que buscan gloria, honor e inmortalidad, la vida eterna. ¿Está bien buscar gloria? Sí, está bien. ¿Está bien buscar honor? Está bien. ¿Está bien buscar inmortalidad? Está bien. Tiene que ver con la vida eterna que Dios nos ha dado. A veces nosotros creemos que esto es incompatible con el cristianismo, pero es cuando lo entendemos mal. Pero este es el heroísmo espiritual. Buscar la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. En 1 Corintios 4, 5 dice, entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponda.
O sea que la Biblia nos enseña que nosotros vamos, muchas gracias, que nosotros vamos a alabar a Dios toda la eternidad, ¿verdad? Le vamos a adorar por toda la eternidad. Pero en 1 Corintios 4:5 dice que Dios alaba a las personas que se comportan de determinada manera. ¿Cuál es la manera determinada? El ejemplo de Cristo. En 2 Corintios 10:18 dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. Este es el heroísmo que tenemos que buscar. Buscar gloria, honor, inmortalidad dentro de los parámetros bíblicos. Ser cada día menos imperfectos y más parecidos a Cristo. Proveer un ejemplo como lo proveyó Pablo, como lo proveyó Epafrodito, como lo proveyó Timoteo, como lo proveyeron muchos de nuestros hermanos. Tenemos pocos ejemplos hoy. Y tenemos que estar pendientes de buscar este honor, esta gloria, esta inmortalidad que Dios ofrece. Y buscar la alabanza de Dios. Nosotros buscamos que Dios sea alabado, buscamos que Dios sea adorado, pero tenemos que buscar algo muy importante, la aprobación de Dios, la alabanza de Dios a nuestras vidas. Muy poco se habla de esto. No sé si es por nuestro contexto, no sé por qué es, pero quizá porque somos argentinos y somos muy propensos aparentemente a la soberbia, hablamos poco de este término. Pero la iglesia necesita ejemplos a seguir. Tenemos el ejemplo perfecto, Cristo, pero necesitamos ejemplos más cercanos también, o nos bendicen ejemplos más cercanos de personas menos imperfectas que nosotros para seguirle. A lo mejor esto choca con nuestro concepto de humildad, pero tenemos que recordar que la humildad no es pensar menos de sí mismo, sino pensar menos en sí mismo. Y tenemos que entender que la humildad no es andar a escondidas o no mostrar la obra que Dios, o no alabar a Dios por lo que hace en nosotros, no compartir la obra que Dios hace en nosotros. No, la humildad es pensar menos en nosotros mismos, no menos de nosotros mismos. Tenemos que buscar este heroísmo espiritual, buscar la aprobación de Dios en la tierra, buscar su alabanza, sembrar ejemplo de cómo se sigue a Cristo y hacerlo en humildad. Es importante que proveamos, que demos provisión de ejemplo a otros hermanos. Es importante. Y sigue ahí Filipenses 3, vamos a leer del 18 al 19. Y vamos a ver cómo son los muchos malos ejemplos. Dice, porque muchos andan como les he dicho muchas veces, y ahora se lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito, y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Entonces tenemos características. Antes de mirar de nuevo las características, quiero que tengamos en cuenta algo. Esto pasa dentro de la iglesia, ¿sí? Pablo no está señalando gente de afuera de la iglesia, está señalando gente de adentro de la iglesia. ¿Cuáles son sus características? Son numerosos, son muchos. Son enemigos de la cruz de Cristo. No les gusta la cruz de Cristo, les gusta quizás el Cristo milagrero, el Cristo gamba, el Cristo que se acercaba a todo el mundo, pero no les gusta la cruz de Cristo y lo que significa para nosotros salvación y ejemplo de vida. No les gusta, son enemigos de eso. Dice, están destinados a la condenación. Dice, cuyo fin es perdición. Están destinados a la condenación. En ese camino no pueden tener otro destino. Si una persona es enemiga de la cruz de Cristo, tiene un solo destino, la condenación. Dice luego, cuyo Dios es su apetito. ¿Qué significa esto? Significa que siguen sus deseos y los tratan con el trato que merece Dios. ¿Sí? O sea, ellos siguen sus deseos y le dan sus deseos, el trato que merece Dios. Puede ser cualquier cosa esto. Puede ser la comida, puede ser la bebida, puede ser un equipo de fútbol, puede ser un hobby, puede ser una amistad. Pero le dan el trato que merece Dios, se lo dan a esas cosas que ellos desean. Tenemos que cuidarnos de darle el trato que merece a Dios, dárselo a otra cosa, a nuestros deseos. Dice que se glorían, cuya gloria está en su vergüenza. Significa que ellos se glorían en lo que debería avergonzarles. Los argentinos también somos muy propensos al cinismo. Cuanto más incorrecto es un chiste, a veces más gracia nos causa. Cuanto más incorrecta es una situación, pasamos del desagrado a que nos guste algo.
Lo vemos en nuestros gobernantes, que se supone que son lo mejor de nosotros, que aman el cinismo, contestar mal, hacer las cosas mal a propósito, jactarse de lo malo, jactarse de romper leyes, jactarse de quebrantar las normas del protocolo. Podemos ver en la escuela un ejemplo de esto, de cómo somos cínicos. Se juntan dos chicos en el recreo y dicen, oh, yo no estudié nada. Y el otro dice, oh, y yo menos que vos. Y es como que se glorían en algo que debería avergonzarles. Yo pude zafar de este impuesto, oh, y yo de todos estos. Y somos cínicos. Nos gloriamos en lo que debería avergonzarnos. Eso quizás está más cercano a nosotros que otras cosas. Tenemos que tener mucho cuidado como cristianos de no ser un mal ejemplo, gloriándonos de cosas que deben avergonzarnos. Y también dice que piensan solo en las cosas terrenales. Personalmente entiendo que, como ya se habló de lo mundano, ahora se menciona lo no celestial. Personas que tienen como una anteojera, ¿se acuerdan la de los caballos? Que solo pueden pensar en lo terrenal. Personalmente creo que hace esta distinción con lo mundano por eso, ¿sí? Que esta es la distinción que se hace. Que no está hablando acá de lo mundano. Otros comentaristas dicen que sí, que es como reafirmar lo mundano. Pero personalmente creo que no, que más que de los mundanos está hablando de la persona que solamente piensa en las cosas de esta tierra. Solamente piensa en las cosas de acá y ahora. Nunca piensa en la eternidad. Y Pedro tuvo un momento con una actitud así. ¿Se acuerdan? Vamos a Mateo 16. Mateo 16, 21 al 27. Estamos viendo características de estos muchos malos ejemplos. Son numerosos, son enemigos de la cruz de Cristo, están destinados a la condenación, siguen sus deseos, tratándolos como merece Dios, tratando sus deseos con el trato que merece Dios, se glorian de lo que debería avergonzarles y piensan solo en lo terrenal. Y fíjense cuando Pedro tiene una actitud así como adversario de Cristo. Mateo 16, 21 al 27. Mateo 16, 21 al 27. Dice, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Tomando aparte a Jesús, Pedro lo reprendió. No lo permita Dios, Señor. Eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en ¿qué? En las de los hombres. Y ahí sigue Jesús hablando, dice el 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, me gustaría pedirles, levante la mano el que quiere seguir a Cristo. Y creo que todos la levantaríamos, ¿verdad? Si alguien quiere ir en pos de Él, fíjese lo que dice Jesús. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Fíjense que acá en Mateo podemos ver a Pedro siendo tratado como adversario. ¿Y cuál es el motivo? Jesús le dice que él tiene que sufrir. Y Pedro lo reta, lo reprende, le dice, no, que Dios no lo permita, Señor, que Dios no te deje hacer esto, no te permita hacer esto. ¿Para qué oro? Así Dios frena tu sufrimiento. Dios no permita tu sufrimiento. Y Jesús lo trata muy duramente y dice, ¿por qué? Dice, apartate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque solo mirás las cosas de los hombres. En otras traducciones se puede ver como solo mirás en lo terrenal, solo ves como los hombres ven. Solo ves con los ojos humanos, con la mente humana, pero no estás viendo espiritualmente. Los enemigos de la cruz son así. Los enemigos de la cruz que estamos viendo en Filipenses 3, del 17 al 21, que están ahí del 18 al 19, son así. Gente dice, no, pero esto no debe ser el Señor. No, Jesús, ven y yo te explico cómo son las cosas. Es más, ojalá Dios no permita que te pasen estas cosas. Y Jesús dice, para. En el cristianismo
las cosas van a ser diferentes. Jesús corta la escena acá, Pedro lo saca aparte, pero Jesús habla con él, lo reta y luego gira al resto de los discípulos y dice, el que quiera ganar su vida la perderá. Si alguno me quiere seguir, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Guarda, porque muchas veces sutilmente nos constituimos enemigos de la cruz de Cristo, que recordemos, están en las iglesias, son numerosos, son enemigos de la cruz de Cristo, están destinados a la condenación. Guarda. Se glorían de lo que les debería avergonzar y piensan solo en lo terrenal, con anteojeras, como Pedro en ese momento. Imagínense ustedes recibir el trato que acaba de recibir Pedro por parte de Jesús. Qué vergonzoso, qué humillante, pero qué necesario que tengamos este ejemplo también, que nos sirve para entender cómo son las cosas. El cristianismo está ligado a una vida en un mundo caído, en donde hay sufrimiento, y la mano de Dios, amorosa, nunca pierde el control de nada. Dios reina, por siempre y para siempre. Dios reina. Y no tenemos que ser adversarios suyos, ni explicarle cómo funciona el mundo. Dios reina. Dios reina. Tengamos confianza, hermanos. Dios reina. Y vemos que esta actitud terrenal es contraria a la celestial. Pedro simplemente quería que Jesús no sufriera en la tierra, pero Jesús en respuesta reprochó duramente la actitud de Pedro y explicó lo que significaba seguirle. Y cuidado, insisto, esta gente está dentro de las iglesias y son muchos. Pueden estar sentados al lado de usted hoy, ahora. Puede ser usted mismo o puedo ser yo mismo. Pero analicemos constantemente nuestro corazón, a ver si somos de los malos ejemplos, Filipenses 3, 18 y 19, o de los buenos ejemplos, Filipenses 3, 17 y 20 y 21. ¿De cuáles somos? ¿De qué lado estamos? Y tienen una característica más. Fíjese ahí en Filipenses 2, 18, vamos a ver una característica implícita. Lo que produce en Pablo. El 18 dice, se los digo aún llorando. ¿Cuál es esta última característica? Causan dolor a los verdaderos hijos de Dios. ¿Por qué le causa dolor al verdadero hijo de Dios que el impío se pierda? Porque ellos tienen un corazón cada día más parecido al de su Padre Celestial. En Ezequiel 18:23 dice Dios, ¿acaso me complazco yo en la muerte del impío? Declara el Señor Dios, y no en que se aparte de sus caminos y viva. ¿En qué se complace el Señor? ¿En que se pierda el impío? De ninguna manera. ¿En qué se complace el Señor? En que se arrepienta y viva. Dice Ezequiel 33:11, vivo yo, declara el Señor, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Vuélvanse de sus malos caminos. ¿Por qué han de morir, oh casa de Israel? Dios no disfruta que el impío no se arrepienta y sea condenado. Y los hijos de Dios, creciendo en semejanza en su corazón al corazón del Padre, lloramos por estos que se pierden, aun cuando estorban tanto la obra de Dios en la tierra. Lloramos por estos que se pierden, porque van camino a la condenación. Sufrimos o debemos sufrir por estos que se pierden, en concordancia, en similitud con el corazón de nuestro Padre, que no disfruta que los malos sean condenados. Dios disfruta que los malos se arrepientan y vivan. Y qué tema, ¿no? Jesús también, así como Pablo expresó que lo decía con lágrimas ahora, llorando, lloraba por causa de estos enemigos de la cruz que se pierden. Jesús también muchas veces expresó cosas similares, ¿recuerdan? Ay, Corazín, ay, Betsaida, ay, Jerusalén, que matas a tus profetas. Una y otra vez Jesús lloró o se angustió o sufrió tristeza, se conmovió frente a multitudes que rechazaban a Dios. No tenemos que pensar nunca en un Dios que dice, ahora me voy a vengar. Es suya la venganza y va a ser un ejercicio de su santa, perfecta y plena justicia. Pero Él disfruta de que el impío se arrepienta y viva. No disfruta de castigar, disfruta
de que el impío se arrepienta y viva. Y llama a Israel, Israel, vuélvanse, ahí en Ezequiel 33:11, vuélvanse de sus malos caminos, ¿por qué han de morir? Y es como si retumbara el eco en la iglesia. Iglesia, volvete de tus malos caminos, ¿por qué vas a morir? ¿Por qué vas a ser enemigo de la cruz de Cristo? ¿Por qué vas a ser parte de la mayoría que está siguiendo sus deseos? ¿Por qué vas a ser parte de la mayoría que se gloria de aquello que debería avergonzarle? ¿Por qué vas a ser parte de aquellos que dan ejemplo pensando solo en lo terrenal? Volvete y viví. Seguí a Cristo, toma tu cruz y seguile. Dios se complace en ver vidas arrepentidas y siguiendo a su Hijo. Y vamos al punto 3, Filipenses 3:20 al 21, características de los buenos ejemplos. Vimos en el 3:17, ejemplos de vida, hablamos de cómo poder ser un buen ejemplo de vida. Vimos en el del 18 al 19, muchos malos ejemplos. Y ahora, del 20 al 21, características de los buenos ejemplos. Dice el 20 al 21, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene, aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Entonces acá, casi en contraste, pero sí en diferencia, muestra las características de los buenos ejemplos, de los cristianos. La característica del cristiano verdadero: es ciudadano del cielo, por lo tanto es perteneciente a lo celestial, es peregrino en esta tierra. Cada ciudadano debe honrar a su patria. No sos de acá. Has sido constituido embajador de una patria. Nos dice Filipenses 2:5 al final, ¿recuerdan? Somos embajadores de Cristo. Vos tenés que honrar tu patria, la del cielo. Sos ciudadano del cielo. Tu ciudadanía está en los cielos. Dice que los ciudadanos del cielo tienen también otra característica: esperan a un Salvador, al Señor Jesucristo. Esperan activamente, dice la NBLH o NBLA, ansiosamente. Esto es esperar activamente, ansiosamente, deseosamente. ¿A quién? Al gran Rey, a Jesucristo, nuestro Salvador. Queremos que venga, queremos que venga. Hemos logrado, quizás, llegar a esa mentalidad en la cual se valora tanto a Cristo que no importa todo lo que nos falta disfrutar en esta tierra, queremos a Cristo y solo a Cristo reinando. A veces podemos pensar, los solteros no, pero yo quiero casarme antes que venga Cristo. Los que son casados, no, pero quiero ser papá y mamá antes de que venga Cristo. Los que tienen hijos, bueno, yo quiero ser abuelo antes de que venga Cristo. Y así siempre tenemos deseos, pero llega un momento que es muy posible, luego de admirar y admirar y admirar a Cristo, que entendés que la Biblia es verdadera y dice que nunca nada va a ser más precioso que Cristo. Entonces, cuando uno pone en la balanza esas cosas lindas de la tierra y ve a Cristo, decís, si me das a elegir, quiero a Cristo, quiero el cielo, quiero su gloria, quiero su reinado. Porque es verdad que nuestro umbral de satisfacción, nuestro umbral de plenitud, nuestro umbral de felicidad va a ser roto alevosamente hacia arriba al ver a Cristo en su gloria. Y todas esas cosas que nosotros hoy vemos como gloriosas van a ser insignificantes cuando estemos en su presencia, donde hay, ¿se acuerdan del Salmo? Plenitud de gozo. Podemos tener gozo en casarnos, en terminar una carrera, en ver a nuestros hijos, en criarlos, en llegar a ver nietos. Podemos tener gozo en eso, pero eso va a ser tan insignificante con estar de manera plena y perfecta y absoluta en su presencia. Hoy ya lo estamos, pero no de manera perfecta, no de manera plena. Pero cuando esté Cristo reinando en gloria, cuando nosotros estemos con Él, ahí va a haber la verdadera plenitud de gozo. Por eso, estos cristianos, ciudadanos del cielo, esperan deseosamente al gran Rey,
al Salvador. Y dice que va a pasar algo más con ellos. Su gloria es la transformación a semejanza de Jesús. Dice, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Habla de la glorificación del cuerpo. Pablo en Romanos 7 tiene un monólogo muy interesante. Recordemos que Romanos es una iglesia que no fundó él, que le faltan entender muchos conceptos claves del evangelio, del cristianismo. Recordemos eso. Y vemos en Romanos 7 que Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me va a rescatar de este cuerpo? ¿Por qué? Porque el cuerpo está inclinado a lo malo, porque todavía no ha sido redimido. Ha sido redimida nuestra alma, pero nuestro cuerpo está esperando la redención, está esperando la transformación, está esperando la glorificación. Un día vamos a recibir un cuerpo como el de Cristo, resucitado, perfecto, glorificado. Los dolores que hoy tenemos no van a estar más. La capacidad de enfermarse no va a estar más. El frío que podemos sufrir no va a estar más. El coronavirus no va a estar más. Ninguna enfermedad va a estar más. Y de alguna manera que no comprendemos en su totalidad, Dios nos va a dar un cuerpo perfecto. Y esperamos ese cuerpo perfecto. Por eso a esto, como dice Pablo en Corintios, a este cuerpo lo sembramos en esta tierra. Porque esperamos al otro, o a la glorificación de este. Pero este cuerpo terrenal caído está para ser sembrado en la tierra. Y dice que su gloria, la gloria del ciudadano del cielo, del que espera el Salvador, es la transformación a semejanza de Jesús. Qué diferente con los otros, que su gloria es lo que debería avergonzarle. Nuestra gloria es ser semejante a Jesús lo más plenamente posible. Esa semejanza ya comenzó. Podemos recordar pasajes anteriores. Estamos creciendo en conformidad a Cristo. Pero además, nuestro cuerpo un día va a ser transformado en conformidad al cuerpo de Él. Estamos creciendo y esa es nuestra gloria. ¿Cuál es tu gloria, hermano? ¿Un sueldo? ¿Un título? ¿Una actividad, un ministerio? ¿Tu familia? ¿Cuál es tu gloria? ¿Una habilidad? Tu gloria tiene que ser la semejanza a Cristo. Tu carácter transformado. Ver la obra de Dios en tu vida y que tu vida vaya cambiando. Que Hulk cada vez aparezca menos. Que cada vez pierdas menos los estribos. Que cada día ejerzas mejor el dominio propio. Que cada día practiques más el amor. Que cada día tengas más una vida gozosa. Que cada día seas más agradecido. Que cada día tu vida de oración sea más consistente, más firme. Que seas una persona de oración. ¡Wow! ¡Qué gente rara esa! Tenemos que seguir creciendo. Esa es nuestra gloria en la tierra, ser parecidos a Cristo. Y esa va a ser nuestra gloria en la eternidad, recibir mayor semejanza a Cristo. Hermanos suyos somos, hijos del mismo Padre, seremos glorificados también. Y hay una característica más. Dice que serán testigos, dice el ejercicio que van a recibir este cuerpo por el ejercicio del poder. Y ese poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. O sea que Dios, Cristo, tiene poder, la Trinidad tiene el poder suficiente para sujetar todas las cosas. ¿Hay algo que no esté sujeto a Dios? Nada. ¿Hay algún virus que no esté sujeto a Dios? Nada. ¿Hay algún átomo, alguna molécula que no esté sujeta a Dios? Nada. Si algo en todo el universo perdiera el control de Dios sobre sí mismo, Dios no sería Dios. Dios reina por siempre, para siempre. Dios reina. Y haciendo ejercicio de ese gran poder que Él tiene para sujetar todas las cosas a Él, es por eso que Él tiene poder para resucitar nuestros cuerpos. Y casi que no sabemos nosotros lo que significa resucitar nuestros cuerpos. Los que estudian un poquito de fisiología pueden saber el gran milagro que es estar vivo y funcionar. Cómo cada célula tiene un montón de mecanismos eléctricos, químicos. Es una locura. Cada célula, cada parte de la célula. Solo estudien lo que es una mitocondria y van a ver la locura que es. La perfección de Dios para que esos mecanismos funcionen. Son mecanismos perfectos, destinados a ser sembrados en la tierra porque Dios les puso fecha de vencimiento. Y Él ya la conoce, ¿eh? Nadie puede agregar un día a su vida.
Pero estos mecanismos, un día, a pesar de que haya sido quemado en la hoguera, a pesar de que haya sido ahogado, comido por animales, a pesar de que te hayan enterrado en un cajón, en un cementerio común, a pesar de que te hayan decapitado, a pesar de muchos a pesares, Dios, ejerciendo ese poder por el cual sujeta todas las cosas a sí mismo, va a hacer que tu cuerpo vuelva a funcionar y lo va a glorificar. ¿Cómo? No sé. Pero Jesús nos dio un ejemplo. Nos mostró cómo era el cuerpo glorificado. Era perfecto y era capaz de ir al cielo. Y vamos a recibir ese cuerpo algún día. Y nuestra esperanza está ahí y la esperemos. Esto significa que vamos a ser testigos en primera persona, de primera mano, del poder de Jesús al glorificar su cuerpo. Vos vas a ser un testigo de primera mano del poder de Dios cuando glorifique tu cuerpo. Pablo llama a la iglesia a mirar a Cristo como ejemplo, pero también a tenerlo en cuenta como esperanza. Él finalmente nos va a resucitar. Él nos va a resucitar. El mismo poder que fue usado para resucitar a Cristo es usado a favor nuestro, los que creemos, los creyentes, los hijos de Dios. Fíjense Efesios 1, 18 al 19. Vamos a leer algunos pasajes. Efesios 1, 18 al 19. La oración de Pablo para los hermanos en Éfeso. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados. ¿Sí? ¿Cuál es el deseo de Pablo? Que los ojos espirituales sean abiertos, ¿no? Dice, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de su gloria, de la gloria de su herencia en los santos. Y una tercera cosa, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Es complejo como lo escriben acá en Efesios, pero él quiere que los ojos de la iglesia sean abiertos para tres cosas. Y la tercera es esta: que sepamos cuál extraordinariamente grande es su poder a favor nuestro. Y sabemos que un día seremos el escenario del poder de Dios. Cuando Él use su poder para glorificar nuestros cuerpos, usted va a ser escenario del poder de Dios para glorificar el cuerpo de usted. Usted va a ser el escenario de esa gran muestra de poder. Pero no tenemos que esperar al cielo para llegar a ver eso. Sí, para ver la glorificación de nuestros cuerpos, pero ya estamos experimentando ese poder. Lo comenzamos a experimentar de manera especial cuando nos salvó. Fíjense 2 Corintios 4:6. 2 Corintios 4:6 nos habla de este poder. Ese poder salva y ese poder santifica. Nosotros sabemos, como dice la canción, que está parafraseando Génesis 1, por el poder de su palabra, Dios hizo los cielos y la tierra. Él dijo, sea la luz, ¿y qué pasó? Fue la luz. Y Él, con su palabra, creó todo lo que conocemos y lo que no conocemos también. Él creó al universo con su palabra. Y dice 2 Corintios 4:6, pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones, con un propósito, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. En otras palabras, el mismo Dios que dijo, sea la luz, un día dijo, véanme a través de Cristo. Y Él lo hizo posible, porque ejerció su poder en Génesis, creando el universo, en nuestros corazones, dándonos salvación y dándonos un comienzo a la vida de santificación que finalmente será plena con la glorificación que recibiremos en el cielo. El poder de Dios ya lo estamos experimentando. Nosotros tenemos que saber que el Hijo de Dios enfrenta esta vida contando con el poder de Dios. Lo esperamos ese ejercicio diferente cuando glorifique nuestro cuerpo, pero hoy ya estamos contando, ya hemos contado con el poder de Dios cuando iluminó nuestros corazones para que viéramos a Dios a través de Cristo y su mensaje y su obra. Pero hoy también contamos con el poder de Dios.
nos da poder para llevar la vida que espera de nosotros. ¿Cuál es la vida que espera de nosotros? La de ciudadanos del cielo, la de llevar vidas ejemplares, dignas de ser imitadas por los que vienen detrás nuestro en la fe. Fíjense en 2 de Pedro 1, 3 al 4. Vamos a cerrar con este versículo, con este pasaje, 2 de Pedro 1, 3 al 4. Segunda de Pedro 1, 3 al 4. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Pregunta, ¿cuánto nos dio con respecto a la vida de piedad, de sujeción a Dios, de santificación? ¿Cuánto nos dio? Todo. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, este poder está en nuestras vidas, como decía 2 Corintios 4, 6, se ilumina el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Podemos ver a Dios a través de Cristo y su obra en nuestros corazones, pero acá dice, por su divino poder nos ha concedido todo lo que tiene que ver con la vida, tenemos vida eterna, y la piedad, la sujeción a Dios. ¿Cómo? Mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. ¿Por qué insistimos tanto en el estudio bíblico? Porque a través del conocimiento usted ve cómo el poder de Dios obra en su vida. Usted ha recibido ese poder de Dios. Pero ¿cómo lo va recibiendo? Mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. ¿Y cómo conozco a Él? ¿Cómo lo conozco? A través del estudio bíblico. A través del estudio bíblico puedo tomar ese poder que se me ha dado para llevar una vida de piedad. Sin Biblia no hay piedad. Sin Biblia no hay sujeción a Dios. Sin Biblia solo hay rebeldía. Recibimos ese poder, o somos escenario de ese poder. Vimos en Filipenses, ¿cuándo? Cuando seamos glorificados. Lo vemos en 2 Corintios 4, cuando somos salvos. Lo vemos en 2 de Pedro 1, cuando vamos creciendo en la fe. Pero ¿cómo se obtiene? ¿O cómo uno es, cómo lo puedo decir, escenario del poder de Dios que Dios puso a disposición nuestra? ¿O cómo uno se deja transformar por el poder de Dios? ¿O cómo se ejerce este poder de Dios en nuestras vidas? A través del conocimiento. A través del conocimiento. A través del conocimiento, y dice verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia y excelencia. Y dice el 4, por ellas, por su gloria y excelencia, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Entonces, ¿qué vemos acá? Que Dios ha puesto poder suyo y lo ha concedido para que llevemos una vida de piedad. ¿Por qué pecas? Porque no le conoces lo suficiente. ¿Por qué no le conoces lo suficiente? Ese es el problema que tienes que resolver. Crece en conocimiento y más de este poder vas a ver en tu vida. Crece en conocimiento y vas a entender que sos partícipe de la naturaleza divina. ¿Esto qué significa? Que le podés decir que no al pecado. Puedes decir que no. El pecado en tu vida tiene que estar de manera casi de reflejo, ¿sí? Algo que sucede y tu naturaleza caída aprovecha la ocasión, tu corazón caído aparece y dice algo que no tendría que haber dicho. Pero no puede estar ya el pecado siendo un ejercicio voluntario y disciplinado en tu vida. No lo puede ser. No podés, no debes, lo entendemos, pero no deberías poder. ¿Por qué? Porque Dios puso su poder a tu disposición y porque sos partícipe de la naturaleza divina. Sos partícipe de la naturaleza divina. No podés estar haciendo ejercicio del pecado. A veces el pecado se muestra como algo que hacemos, pero a veces el pecado se puede mostrar como algo que no hacemos. Entonces, hermano, Dios va a ejercer, vos vas a ser el escenario en donde Dios va a ejercer su poder para glorificar tu cuerpo. Fuiste el escenario en donde Dios ejerció su poder para mostrar su rostro, para darse a conocer a través de Cristo en tu corazón. Pero también sos el escenario para que Dios muestre su poder
haciendo que vos lleves una vida de piedad, de sujeción a Dios. El poder de Dios es para vos. Entonces, resumiendo, es bueno ver, tener y ser, lo que dice el 17, Filipenses 3:17, ejemplos de vida cristiana. Tenemos que cuidarnos, lo que dice el 18 y el 19, de los muchos malos ejemplos. Y hablamos de personas que están en las iglesias, incluyendo la nuestra. Y viendo que no seamos nosotros mismos, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Es bueno tener y ser ejemplo de vida cristiana. Debemos cuidarnos de los muchos malos ejemplos. Y cerrando el 20 y el 21, verificar si tenemos las características que tienen los buenos ejemplos. ¿Cuáles eran esas características? Ciudadanos de los cielos, pertenecientes a lo celestial, peregrinos en esta tierra, honrando su patria, esperando activamente, ansiosamente, deseosamente al gran Rey, Jesucristo, nuestro Salvador, gloriándose en la transformación a semejanza de Cristo, y luego siendo testigos en primera persona, de primera mano, del poder de Jesús al glorificar su cuerpo. Es bueno tener y ser ejemplos de vida cristiana. Debemos cuidarnos de ser y debemos cuidarnos de imitar a los muchos malos ejemplos, y debemos verificar cada uno de nosotros si tenemos las características de los buenos ejemplos. Vamos a finalizar aquí, vamos a terminar con una oración.